enseñanza en esta noche se llama Yo no cambio. Yo no cambio. La escritura en esta noche nos habla acerca de tres personas: Zacarías, Elizabeth y su hijo Juan, llamado Juan el Bautista. La Biblia relata acerca de la vida de Zacarías y de Elizabeth. La Biblia los relata a ellos o los menciona como unas personas que eran justas delante de Dios. Dice la Biblia que andaban irreprensibles. O sea que estas personas no tenían tacha alguna. Pero tenían un problema, tenían una dificultad. Y la dificultad que tenía era que ya eran de una edad avanzada y no habían podido tener hijos. Ya eran bastante ancianos, dice la Escritura, y nada que habían podido tener hijos porque Elizabeth era estéril, dice la Escritura. Pero entrando Zacarías al santuario, dice la Escritura que un ángel se le aparece en ese lugar y empieza a tener una conversación con Zacarías. Y le dice a Zacarías que su mujer va a dar a luz un hijo. Y inmediatamente lo que hace es decirle: el nombre del niño se va a llamar es Juan. Y a su nombre. Gloria a Dios. Esto fue lo primero que el ángel le dijo a Zacarías, que el niño se iba a llamar Juan. Pero también le dijo: este niño no podrá beber ni vino ni sidra. Fue la segunda ordenanza que le dio a Zacarías. La Escritura dice que después de esto, Zacarías queda mudo y vino a recobrar el hablar después de que el niño nace. La Escritura relata que cuando el niño nace, todos empezaron a preguntarle a Elizabeth cómo se iba a llamar el niño. Y Elizabeth le responde a todos los que le preguntaban: el niño se va a llamar Juan. Y ellos le decían: pero ¿cómo tú le vas a poner de nombre de Juan si en tu descendencia no hay nadie que esté con ese nombre? Así pasan todas las cosas, así van aconteciendo todas las cosas. Dios nos da mandatos, Dios nos da mandamientos a nosotros como sus hijos, pero siempre no hace falta el que dice: ¿por qué tú vas a hacer esto? ¿O por qué vas a hacer aquello? Porque no le parece así. Pero si Dios lo ha estipulado de esta manera, nadie lo puede cambiar. Nadie puede moverte de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y a su nombre. Lo primero que quisieron hacer ellos fue decirle: no le puedes llamar Juan. Pero ya Dios había dicho que así se tenía que llamar. Y es que nosotros no podemos cambiar. Muchas veces nuestras familias nos hacen cambiar de parecer. Muchas veces entramos en conversaciones con nuestros familiares y tomamos conversaciones que no debemos de tomar, pero como estamos con nuestra familia, entonces lo hacemos. Pero nosotros tenemos que ser los mismos. Amén. Tenemos que ser originales. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. El nombre de la prédica se llama ¿cómo? Yo no cambio. Nada debe de cambiarnos. Lo primero que intentaron hacer fue cambiar el mandato de Dios. Porque si ustedes no sabían, hay un enemigo que siempre va a cambiar, va a querer cambiar los mandatos de Dios. Y el ángel se le aparece a Zacarías y le dice: el niño se va a llamar Juan. Pero ellos inmediatamente empezaron a decir: no le llames Juan. Nadie se llama así. Y entonces Zacarías toma y escribe en un papel cómo se iba a llamar el niño, ya que Zacarías no hablaba. Les había dicho ahorita que Zacarías había quedado mudo. Y Zacarías cuando escribe dice: el niño se va a llamar Juan. Porque Zacarías, aunque no hablaba, sabía que quien le había puesto el nombre era Dios y que nadie más podía cambiárselo.
El problema de nosotros es que hoy un día creemos una cosa y otro día creemos otra cosa. Un día creemos que esto es pecado, pero mañana llega alguien y nos dice que no, y entonces ya no es pecado porque llegó alguien y nos dijo que ya eso no era pecado. Ese es el problema que está pasando hoy en día en la iglesia de Jesucristo, que no es una iglesia original. No es la iglesia que se para en la brecha y ha creído en las escrituras y no se deja mover de lo que dice la escritura. La iglesia necesita ser como Zacarías y como Elizabeth, que aunque llegue el que quiera llegar, no te mueves de allí porque sabes que quien habló primero se llama Jehová de los ejércitos, y cuando Jehová habla, nadie podrá cambiar lo que Dios ha dicho. Amén, gloria a Dios. Pero la iglesia de hoy no conoce a Dios, por eso un día cree una cosa de Dios y mañana cree otra cosa de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y lo más maravilloso que acontece, Dios mostrando su poder y que quien había hablado era Él, es que cuando Zacarías escribe, al momento se le desata la lengua y Zacarías empieza a hablar, y no solamente a decir él se llamará Juan, sino que empezó a profetizar ese día acerca de quién iba a ser Juan y de quién iba a venir después de Juan, que iba a ser más fuerte o más poderoso del que había nacido ese día. ¿Pero por qué se dio esto? Porque fueron personas que no cambiaron. Porque fueron personas que no fueron movidas, aunque otros lo quisieron hacer, que fue el que los moviera. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y la escritura dice que Juan creció. Pero Juan, sus padres, ¿dónde tenían a Juan? Dice que lo tenían en el desierto. Porque sabía que en la vida de Juan había un propósito y que Juan no podía entretenerse como los otros niños. Juan no tenía que vivir una vida como los otros niños. Juan tenía que vivir una vida diferente a la que estaban viviendo los otros niños. Por eso los mantenían a Juan apartado de todo lo que podía dañarle el propósito que Dios tenía en la vida de Juan. Porque esto hace un padre cuando ve que Dios tiene un propósito con su hijo, lo aparta de todo mal. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que los padres ven que los hijos están haciendo cosas malas y dicen, no, porque es niño. Hay que dejarlo, los niños son así. Esos son los niños que no conocen, que sus padres no conocen a Dios. Pero si nuestros hijos o nosotros conocemos a Dios o proclamamos el nombre de Dios, ¿por qué vamos a dejar que nuestros hijos hagan lo mismo que hacen los niños que no conocen a Dios? O los padres de esos niños que no conocen a Dios. Muchas veces hemos tenido dificultades y nos entristecemos porque muchas veces a nuestras hijas las invitan a fiestas de niños, de primos de ellos que sus padres no son cristianos, y nosotros sabemos que en esos lugares no se va a mover sino champeta, reggaetón y cantidades de cosas. Entonces nuestras hijas no van a esos lugares y quizás ellas no entienden, pero aunque ellas hoy no entiendan, cuando estén grandes lo entenderán. ¿Por qué? Porque tú se lo enseñaste que tenían que hacer de esta manera. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que los niños de los padres cristianos hoy van a cualquier fiesta mundana que inventa la gente hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente ha cambiado, porque no conoce a Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Y eso es lo que está pasando hoy. Pero ellos se dedicaron a criar a Juan de una manera diferente, una manera distinta. Si a Juan se le movía el pie, le decían, no, Juan, no muevas el pie, eso no lo puedes hacer tú. Dios había dado una ordenanza a Juan, y era que Juan no podía tomar ni vino ni sidra. Lo mismo que se le había dicho a Sansón. Sansón se le había dicho que esto no lo podía hacer, pero Sansón no hizo como Juan. Sansón empezó bien su ministerio, pero pasando el tiempo se le fue olvidando las ordenanzas que Dios le había dicho, lo que Dios le había dicho que podía y no podía hacer. Amén. ¿Y hasta dónde llegó Sansón? Sansón empezó tomando un animal muerto, cosa que no podía hacer.
Sansón empezó a tomar vino, cosa que no podía hacer. Y Sansón lo último que hizo fue dejarse rapar la cabeza, cosa que no podía hacer. Porque la gente que no se para en la brecha termina cambiando los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres. Amén, aleluya. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Ya la gente no sabe ni qué es el Evangelio. La gente no conoce ni cómo es Cristo, ni qué es lo que a Cristo le gusta. ¿Por qué? Porque la gente se deja guiar de los demás, no de las santas escrituras, lo que Dios nos ha dado a todos para poder ser salvos. Y a su nombre, déselo fuerte al Señor. Y se le había dicho, no tomes vino ni sidra. Cuando ya Juan tenía una edad donde Juan podía hablar, Juan empezó a dar el mensaje. Pero el mensaje que daba Juan no era el mensaje lisonjero que se da hoy en día. No era el mensaje que hoy en día se escucha, de que si a la gente no le agrada de que tú digas eso, entonces tú cambias el mensaje y empiezas a predicar lo que a la gente le agrada o lo que a la gente le gusta. Juan predicaba lo que Dios le daba, le gustara a la gente o no le gustara. A Juan por lo que dijera la gente, eso no es lo que le iba a hacer cambiar el mensaje. Y Juan le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó o quién nos fascinó? Esto era lo que predicaba Juan el Bautista. Un mensaje fuerte, un mensaje duro, un mensaje que no le agradaba al pueblo. Pero porque no le agradara al pueblo, no era que Juan lo tenía que dejar de dar. Y la Escritura dice que Juan fue capaz de decirle a este hombre que no era lícito tener la mujer de su hermano Felipe. ¿Y qué le costó a esto a Juan? De que lo metieran preso. Pero Juan, aunque lo llevaban preso, seguía diciéndole, me metas preso, no me metas preso, a ti eso no te es lícito. El problema es que si no te invitan a predicar, entonces cambias el mensaje para que te inviten a predicar. El problema es que si no cambias el mensaje, te dicen, vas a perder reconocimiento, la gente ya no va a querer andar contigo, la gente no va a querer hablar contigo, que no hable, que no ande, pero yo no puedo cambiar la palabra que Dios ha sembrado en mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Y Juan iba preso, y a Juan lo llevaban para la cárcel. Pero aunque Juan iba a la cárcel, Juan iba feliz. Juan iba contento, Juan iba gozoso, porque sabía que no iba preso por hacer un malhechor o por haberse robado algo. Juan iba preso por decir lo que Dios le había dicho, y esto es un gozo para la vida de Juan. ¿Cómo iba a cambiar si él se sentía contento por ser oprimido por causa de Jehová de los ejércitos? Pero la gente hoy se le vuelve una afrenta al Evangelio y por eso terminan cambiando la palabra de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, la iglesia hoy en día necesita hombres como Daniel. Hombres que aunque pongan edictos, hombres que aunque pongan cosas y digan cosas, siguen siempre hacia adelante. Y se dijo en ese día que todo aquel que orara a otro Dios que no fuera rey, dice que lo iban a lanzar o a echar al foso de los leones. Y la Escritura dice que cuando Daniel escuchó esto, Daniel se fue a su cuarto y abriendo las ventanas y las puertas para que todo el mundo lo viera, dice que empezó a orar como solía hacerlo antes, porque Daniel sabía que quien podía librarlo era Dios. Y los hombres de Dios, aunque las cosas se pongan difíciles, sigan creyendo en Dios. No lo cambia nadie. Nadie te cambia la oración de las 3 de la tarde. Nadie te cambia la oración de las 2 de la mañana. Nadie te cambia la vigilia que hace los viernes. ¿Por qué? Porque tú sientes que fue Dios que lo metió dentro de tu corazón y que nadie te lo puede quitar. ¿Y qué era lo que querían ellos? Quitarle la oración que tenía Daniel. Pero Daniel sabía que aún si él dejaba la oración, no iba a perder todo. Por eso no prefirió
seguir con lo que tenía, que lo único que tenía en Babilonia era la oración que lo llevaba a la presencia de Dios. ¿Por qué te quieren quitar la oración? Porque eso es lo que te lleva a la presencia de Dios Altísimo. Y lo que querían ellos era quitarle la oración a Daniel. Pero Daniel, ¿qué hizo? Dejó de orar. Fue y se le postró ya al rey. No, porque hoy en día la gente se postra delante de quien sea. Deja las cosas de Dios y se vende por cualquier cosa. Si llegan y les ofrecen un trabajo y en el trabajo tienen que andar en pantaloneta, andan en pantaloneta. Y dicen que porque el trabajo, no van a perder trabajo, pero pierden a Dios por un trabajo. Y si es mujer, no, que en el trabajo me tengo que poner un pantalón, se lo pone, hermano, y no les interesa. Cuando llega a la casa vuelve y se pone la falda. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la gente hoy en día, se deja cambiar por cualquier cosa. Pero el que es genuino, el que no se deja mover, dice, ¿me aceptas con la falda o no me aceptas? ¿Me aceptas con el pantalón o no me aceptas? Yo no trabajo en pantaloneta aunque me gane 20 millones, porque sé que esos 20 millones no me sacarán del infierno un día si yo no caeré en ese lugar. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero la gente se deja cambiar por cualquiera 3 pesos, hermano, que es lo más triste. Daniel estaba allí orando, creyéndole a Dios, sabiendo lo que quien lo había llevado a Babilonia lo podía sacar de cualquier problema. Allí estaba Daniel, creyéndole y rogándole a Dios que lo librara de esto. Y los que lo habían acusado llegaron inmediatamente y lo llevaron delante del rey. Y le dijeron, Daniel, lo encontramos orando a su Dios. Y lo que se había dicho era que todo aquel que se consiguiera orando a otro Dios fuera lanzado al foso de los leones. Y Daniel no se negó. Daniel no dijo, no, yo no lo estaba haciendo. Daniel dijo, yo sí lo estoy haciendo. Tenía las ventanas, las puertas abiertas para que todo el mundo viera al Dios que yo estaba clamando, al Dios que yo estaba pidiendo, al Dios que yo estaba implorando. Porque tú en medio de la adversidad, tú no tienes que esconder a tu Dios, tú no tienes que guardar a tu Dios, tú tienes que abrir las puertas para que todo el mundo vea quién es tu Dios en medio de la adversidad. Daniel por eso no cerró las ventanas, Daniel no cerró las puertas, las abrió quizás ese día más que todos los días, para que todo el mundo se diera cuenta quién era su Dios. Y cuando lo lanzan al foso de los leones, Daniel salió en victoria. ¿Por qué? Porque Daniel no se dejó cambiar, Daniel no se dejó mover, Daniel siguió firme allí, en su pie de batalla. Como dice las escrituras, que un profeta que había venido de Judá vino y profetizó en contra del altar y en contra del rey Jeroboam. Las escrituras dicen que cuando él da el mensaje o la profecía que Dios le había dado, las escrituras dicen que el rey inmediatamente levantó la mano en contra de este profeta para meterlo preso, pero cuando levantó la mano se le secó. ¿Y qué hizo el rey? Empezó a decirle al profeta que le orara a Dios para que su mano le fuera restaurada. Y cuando el profeta le ora a Dios, la mano de este hombre le es restaurada. ¿Y qué es lo que quiere hacer el rey? Inmediatamente el rey le propone a este profeta que vaya a su casa para que coma y beba. Pero era que Dios le había dado una ordenanza a este profeta que en ese lugar no podía ni comer, ni beber, ni devolverse por el mismo camino por el cual había venido. Y la escritura dice que inmediatamente él dijo, no, aun cuando me diera la mitad del reino,
no comería ni bebería en este lugar, porque por palabra de Jehová, oye lo que él dice, no estaba diciendo por palabra de mi papá, por mi palabra de mi hermano, por la palabra del vecino, por la palabra del profeta, por la palabra del evangelista, por la palabra del pastor, por la palabra del apóstol. Él estaba diciendo por la palabra de Jehová. No era cualquier palabra la que él había escuchado, era la palabra del Dios de los cielos. Él dice, por palabra de Jehová me ha sido ordenado que aquí no puedo ni comer ni beber, ni devolverme por el mismo camino. Inmediatamente él coge su camino y se va. Pero cuando él va en el camino, dice la escritura que unos jóvenes que estaban en ese lugar fueron donde su padre, que era un profeta ya anciano, y le empezaron a decir lo que había pasado, lo que había acontecido. Y la escritura dice que este profeta viejo empezó a preguntarle a sus hijos que por dónde había cogido, y le dijo que le ensillaran un asno, y fue detrás del profeta. Y cuando encuentra al profeta donde él está sentado, le dice, tú eres el profeta de Jehová. Y él le dice, sí. Bueno, vamos para que vayas a mi casa y bebas y comas. Y él le dice, no, porque por palabra de Jehová me ha sido ordenado que yo aquí no puedo ni comer, ni beber, ni devolverme por el mismo camino. Pero mira lo que dice la escritura más adelante. Dice que el profeta viejo le dice engañándole, dice ¿cómo? Engañándole. Le dice, un ángel del cielo ha venido y me ha dicho que tú debes de venir conmigo y comer y beber en mi casa. Y él deja la palabra de Dios, la palabra que le había sido revelada por el mismo Dios. Dice la escritura que la dejó abandonada por la palabra de un profeta viejo que había venido a él a decirle que sí podía hacerlo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que en la iglesia se están moviendo más los rangos que hay aquí en la tierra que los rangos que hay allá en el reino de los cielos. Y que porque la persona tiene más experiencia que tú, entonces tú tienes que hacer todo lo que dice aquel que tiene experiencia. Si el que tiene la experiencia está equivocado, tú no lo puedes seguir. Y lo que está pasando hoy en día es esto, que como el profeta era más anciano, él pensó que tenía más experiencia con Dios que con él, entonces obedeció a la palabra que se le había dicho y había abandonado la palabra que Dios había dado. ¿Y por qué las iglesias hoy en día se han modernizado? Porque hoy en la iglesia han entrado una cantidad de cosas que antes no se veían dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay profetas viejos que están orientando a los profetas más jóvenes. Me doy a entender un poco más. Hay pastores viejos que han cambiado el ministerio.